Sí. Pues nada, buenos días a todas y a todos. Gracias por ayudarnos a cubrir y a comunicar lo que hoy desde la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional de la Consejería de Igualdad y Portavocía tenemos a bien compartir con todas las extremeñas y los extremeños. Y digo eso de tenemos a bien porque creo que es un elemento que hoy somos capaces de comunicar hacia todas y hacia todos, que aporta valores favorables a la situación compleja de pandemia en la que vivimos y en la que vivimos nosotros y viven prácticamente la totalidad de los países del mundo. Hoy presentamos la declaración conjunta de las cooperaciones descentralizadas frente a la crisis del COVID-19, denominada "De la crisis se sale cooperando". Verán, ya anunció el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, su enorme preocupación en la comparecencia pasada en la Asamblea sobre la situación del COVID y cómo iba a afectar a países socios preferentes de la cooperación extremeña, tanto en África como en América Latina. Ante eso, sabemos y nos consta que de nuevo trasladó esa enorme preocupación a esas reuniones periódicas que mantienen con el Estado, de lo que desde la Agencia de Cooperación de Euskadi, en colaboración con la Agencia Extremeña, iniciamos un proceso de diálogo, de acuerdo y de consenso que ha dado el siguiente fruto. A todos los medios de comunicación, tanto los extremeños como en el resto de las autonomías, os informamos que de manera sincronizada estamos comunicando este primer ejercicio de consenso en la historia de los más de 30 años de las cooperaciones de las autonomías del Estado, en el que hemos querido poner en valor todo el esfuerzo que de manera solidaria nuestros pueblos, nuestras autonomías, nuestros gobiernos han venido desarrollando y van a desarrollar, enfocando de nuevo todo ese esfuerzo de redistribución de oportunidades y de riqueza para ayudar, para paliar a que los diferentes pueblos con los que trabajamos tengan al menos oportunidades para luchar en esta compleja situación sanitaria. Veníamos diciendo que somos 17 autonomías las que justo en este momento, al igual que yo, estamos informando de esta declaración conjunta, más la Confederación de Fondos de las Diputaciones y los municipios del Estado. Nunca antes, vuelvo a insistir, ha habido un ejercicio de consenso y de acuerdo por parte de tantos gobiernos subestatales, de tantos partidos políticos diferentes, para acordar una medida de solidaridad como la que ahora os vamos a anunciar. Verán, como decía, esta declaración se denomina así: de la crisis se sale cooperando. Si algo ha quedado claro, espero o esperamos que los aprendizajes sirvan para algo, si algo ha quedado claro con esta pandemia, es que existe una absoluta interrelación entre todos los pueblos del mundo. Existe una absoluta interrelación y este virus nos lo ha mostrado en nuestra propia cara, que todo lo que afecte a un país lejano va a tener consecuencias directas o indirectas en nuestros pueblos. Que todo lo que ocurra en nuestros países amigos va a tener consecuencias directas o indirectas en nuestros pueblos. Que lo que ocurra en Tánger, extremeños y extremeñas, tiene mucho que ver con lo que ocurre no solo en Talayuela, sino también en Mérida. Que lo que ocurre en Guinea-Bissau tiene mucho que ver con lo que ocurre en Cáceres y lo que ocurre en El Salvador tiene mucho que ver con lo que ocurre en Badajoz. Esta pandemia nos ha demostrado que a problemas globales hay que dar respuestas globales y eso es lo que hoy queremos compartir con todos vosotras y vosotros, buscando el equilibrio entre lo urgente y lo importante, apostando desde luego ahora mucho más por la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como la gran hoja de ruta común que va a ser capaz de trazar grandes autovías de consenso como la que ahora estamos intentando trasladaros. Y desde luego desde un avance hacia la sostenibilidad. Que a nadie le quepa duda que existe una enorme relación entre un modelo económico depredador con el medio ambiente y el surgimiento de nuevas pandemias sanitarias como esta. Nos alegramos y nos congratulamos todos, desde todas las regiones, de la ley presentada recientemente en el Estado para la transición energética y medioambiental. Es evidente también que la defensa de los derechos humanos en estos escudos sociales que se están construyendo deben ser generalizables
Como planteaba antes, son tan importantes los que seamos capaces de construir en nuestro Estado como en los países socios. Las defensas de los derechos humanos tienen ese carácter universal e indivisible que desde las cooperaciones autonómicas venimos hace tantos años defendiendo. Y hay que poner en común y revalorizar lo que denominamos el bien común y la participación. Objetivamente, creo que hoy nadie puede poner en duda la necesaria obligación para fortalecer los estados de bienestar. Aquellos lugares donde han estado más frágiles, el sufrimiento ha sido mayor. Aquellas regiones donde el Estado ha sido más débil, el sufrimiento ha sido mayor. Aquellos países más frágiles van a sufrir más. Y nosotros queremos poner nuestro granito de arena para intentar colaborar con otros países y otros pueblos socios de, en este caso, Extremadura. Evidente también que todas estas nuevas estrategias se impulsan desde una clara perspectiva de género o no va a funcionar. O se tiene en consideración en el centro de cada una de estas políticas a la mayoría de la población, que son las mujeres, o estaremos abocados de nuevo al fracaso. Y para eso apostamos por una educación transformadora, por una educación que realmente ayude a seguir aprendiendo, ayude a seguir generando y redistribuyendo conocimiento. Para eso, mucho más esfuerzo a partir de ahora vamos a poner para impulsar ejercicios de coherencia de políticas públicas para el desarrollo. Vamos a ayudar desde la cooperación a invertir más en la investigación, en las tecnologías digitales a favor de este bien común y de los esfuerzos sanitarios globales. Y desde luego, para terminar sobre el decálogo que queremos compartir, estamos convencidas que de esta solo podemos salir generando alianzas entre diferentes actores. ¿Sabéis ese mantra común de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás? Desde las cooperaciones autonómicas, desde los gobiernos de las regiones, estamos intentando impulsar nuevas alianzas con diputaciones, con ayuntamientos, con sociedad civil, con fuerzas sindicales, con patronal, con movimientos sociales, con universidades, con ciudadanía en todos sus ámbitos nuevos de participación, porque esa siempre ha sido la seña de identidad de la cooperación descentralizada. Vamos a afirmar y reafirmarnos en nuestros esfuerzos y compromisos económicos. Saben, y creo que es algo de lo que se pueden sentir orgullosos, que la Comunidad de Extremadura es la segunda en mayor esfuerzo económico por habitante en materia de cooperación internacional. Eso nos da, permítanme que lo diga así de claro, esa autoridad moral para pelear y seguir luchando por la convergencia dentro de nuestro Estado. Esta solidaridad con la que nosotros actuamos en el mundo es la misma solidaridad, como bien decía el presidente Guillermo Fernández Vara, que en pleno momento de pandemia nos hizo ser capaces de donar, de prestar aquellos respiradores a la comunidad más enriquecida del Estado. Hablamos de eso, de solidaridad dentro y fuera de nuestro territorio, porque de alguna manera es nuestra forma de mirar el mundo. Termino con esta información sobre este nuevo acuerdo, informando efectivamente de eso. Y vamos a utilizar un hashtag que se está compartiendo entre todas las autonomías, entre las diputaciones, entre los fondos de cooperación firmantes de este decálogo, para no dejar a nadie atrás y para estar seguros de que de esta crisis solo saldremos si somos capaces de seguir cooperando. Para esto, cada una de las comunidades, y para no quedarnos solo en palabras, ha intentado con mucho esfuerzo, en plena dificultades, ser capaz de apostar por un gesto importante económico, con un sector de población que ustedes van a entender que se encuentra en una de las situaciones más graves de la historia. Y nos referimos a las personas refugiadas. Entre todas las autoridades, las administraciones, hemos sido capaces de acordar que vamos a trabajar con dos poblaciones refugiadas que se encuentran en una situación muy trágica en este momento. Hablamos de las personas refugiadas palestinas, tanto en Palestina como en las diferentes partes del mundo, como con la población saharaui. En total, más de 2.450.000 euros hemos puesto a disposición, en primer lugar con UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para Atención a las Personas Refugiadas Palestinas, y en segundo lugar con diversas organizaciones solidarias que vienen trabajando desde hace más de 40 años de abandono del pueblo saharaui
para paliar su situación extrema. Por lo tanto, palabras, hechos y acciones. Por último, quería informar que somos conscientes de que es necesario hacer hoy más pedagogía que nunca sobre la solidaridad internacional. Por eso, esta tarde celebraremos un seminario virtual promovido por Euskadi, ayudado por Extremadura y en colaboración con el resto de las 15 comunidades autónomas, expondremos el porqué de hoy más que nunca la necesidad de seguir haciendo esfuerzos en materia de cooperación internacional. Yo termino con la siguiente reflexión. Hacemos esto por muchos motivos, pero entiéndanme que estos motivos también van a ser importantes. Cuando los migrantes que necesitamos en nuestros campos y en nuestros pueblos vuelvan, necesitamos que vengan sanos. Cuando los 83 millones de habitantes de diferentes partes del mundo se vuelvan a incorporar a los modelos turísticos y vuelvan a nuestro país, necesitamos que vengan sanos. Y cuando nosotros, por fin, podamos ejercer el derecho al turismo, necesitamos llegar a países que contemplen y tengan capacidad sanitaria suficiente para garantizar nuestra salud. Más allá de la solidaridad internacional, esto es un acto de extrema inteligencia que viene a proteger las vidas ajenas, pero también las nuestras. Termino planteando esa reflexión. La solidaridad internacional hoy tiene más valor que nunca. Vamos a seguir utilizando durante todo este día, en todo el Estado, en toda España, esa idea de la crisis se sale cooperando, con ese objetivo de no dejar a nadie atrás, esforzándonos con extrema fortaleza entre todos, siendo capaces de demostrar que sí es tiempo de consensos, que sí se pueden llegar a consensos, que aquí estamos llegando a consenso. Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, el PNV, Podemos, Izquierda Unida, MES, Esquerra de Cataluña, partidos independentistas de todos los niveles, Ciudadanos, en todas las agencias autonómicas, en todos los fondos, hay partidos de todos los colores. Hoy queremos demostrar que sí somos capaces de llegar a consenso y que la política, de alguna manera, tiene la noble obligación de dar respuestas a problemas. Yo quedo a disposición por si hubiera algún tipo de consulta. Muchas gracias, director. Pues abrimos turno de preguntas, pero creo que los compañeros de los medios no tienen ninguna cuestión que aclarar. Así es que damos por finalizada la comparecencia. Muchísimas gracias y buen día. Gracias a todas y gracias a todos.